Bueno, vamos a continuar con la videoclase número 3 y vamos a continuar hablando del computador. Esta vez vamos a adentrarnos en conocer un poco mejor los elementos que lo componen. Esta videoclase se va a enfocar en trabajar un poco más ampliamente lo que es el hardware y lo que representa para el funcionamiento del computador. Sabemos que la computadora se compone por dos grandes grupos, tanto el hardware como el software. Y el hardware viene a ser la parte dura, la parte física de la computadora. Ya hemos hablado en la videoclase anterior que para que el hardware funcione correctamente va a necesitar la compañía de otro grupo que se llama software. Sin embargo, el hardware viene a ser como el músculo operativo de la computadora, ya que mientras un mejor hardware, mientras un hardware más potente, mientras un hardware más óptimo, más avanzado, el software seguramente se comportará de una mejor manera. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de hardware, los podemos dividir en dos grandes grupos, lo que se conoce como hardware externo y lo que se conoce como hardware interno. El hardware interno es un tipo de hardware que no está a la mano del usuario directamente. ¿Por qué? Porque se encuentra de forma interna al dispositivo que estemos utilizando. Si estamos hablando de un computador de escritorio, está dentro de lo que se conoce como cajón o case, ¿no? Si estamos hablando de un portátil, está dentro de su carcasa. Si estamos hablando de un teléfono móvil, está dentro de su carcasa y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que no vamos a entrar en el interior del case. Vamos a suponer que no vamos a entrar en el interior del portátil. Para eso debemos remover la parte de las tapas, la carcasa, ¿no? Y ya estaríamos viendo, tocando, palpando lo que es el hardware interno. Ojo, para hacer este proceso se necesita tener ciertos conocimientos, por lo menos de la informática, y manipular muy bien la desconexión correcta del equipo, evitar que esté cargado de forma, eléctricamente, etcétera, ¿no? No lo intenten en casa. Bien, hardware interno. Si removemos el caparazón que protege el hardware interno, vamos a encontrar una placa principal, una placa por lo general más grande que el resto de sus componentes, que es la placa madre, o lo que se conoce como la motherboard. Esta placa madre o esta motherboard es un conglomerado de, bueno, varias partes. De hecho, es el componente donde reposan todas las conexiones del sistema informático, tanto sus partes externas como sus partes internas. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Ella garantiza la comunicación entre cada componente que da vida al computador. Entonces, las placas madre tienen lo que se conoce como un puerto o un socket. Este socket varía, ¿no? Según el fabricante. Hay dos grandes competidores en la actualidad, que son AMD e Intel. Pero esta placa madre tiene este socket donde va conectado lo que mucha gente denomina el cerebro del computador, la unidad central de proceso o la CPU. La CPU es el circuito integrado central más complejo que tiene un sistema informático. Es un bloque que interpreta datos, realiza instrucciones que los programas le pasan, pero a velocidades súper altas, muy altas. La CPU es un recuadro, una placa, ¿no? Como ya lo dijimos, un circuito integrado, y sus velocidades se miden en lo que se conoce como hercios, frecuencias a través de hercios. A la motherboard también tenemos conectado lo que es la memoria RAM y lo que es la memoria ROM. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, ¿no? Encargada de las instrucciones que ejecuta la CPU y otras unidades. Maneja lo que son las colas de tarea del sistema informático y por lo general, mientras mayor memoria RAM tenga el computador, mejor cola de tareas puede procesar y el computador se vuelve un poco más rápido. Sin embargo, la memoria RAM, al momento que ya no existe energía eléctrica en el computador, todos los datos que están en la memoria RAM se pierden, se borran. A diferencia de ella tenemos la memoria RAM, que es la memoria, es la memoria de solo lectura o read only memory,
Esta memoria de solo lectura se utiliza principalmente para contener lo que es el BIOS del sistema, el primer programa que se ejecuta durante el arranque del computador y prueba todo el hardware antes del resto del programa. Esta memoria de solo lectura no permite que se almacenen datos en ella. Es por eso que los datos que tiene la computadora, archivos, sistema operativo, músicas, videos, etcétera, todos los datos se almacenan en lo que se conoce como el disco rígido o el disco duro. Actualmente existen un nuevo dispositivo conocido como discos de estado sólido. Sin embargo, los discos duros que funcionan a base de magnetismo siguen estando muy presentes en las computadoras modernas. En comparación con el disco de estado sólido, los discos duros o los discos rígidos son un poco más lentos. Sin embargo, la cantidad de tiempo en la que pueden persistir los archivos dentro de este es mayor a la del disco de estado sólido. El disco rígido es un dispositivo que se utiliza mayormente para almacenar datos. Si el equipo informático no cuenta con energía eléctrica, sus datos seguirán persistentes en dicho dispositivo. Está compuesto de varios discos rígidos y un cabezal que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Si nos damos cuenta, tanto la memoria RAM como el disco rígido y como todos los componentes tienen puertos, en algunos casos sockets o PCIs, que garantizan que cada dispositivo que hemos nombrado hasta ahora tengan una conexión física al motherboard. Por ejemplo, el caso de la GPU, ¿no? Que es la unidad de procesamiento gráfico. Estas GPU por lo general se conectan a la motherboard a través de un puerto conocido como PCI o PCI Express. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico que aligera la carga de la CPU y procesa todo lo que tiene que ver con gráficas del sistema informático. Es por eso que cuando estamos utilizando programas de diseño, programas de renderización de videos, juegos de alto nivel gráfico, necesitamos de una buena GPU para aligerar la carga de la CPU, ya que la CPU es multipropósito. En cambio, la GPU tiene un enfoque directo a los gráficos, lo que va a garantizar que por el monitor se vean mucho mejor los gráficos y además el equipo informático vaya mucho más rápido. Cada uno de estos elementos son alimentados a través de la energía eléctrica. Pero si nosotros conectásemos la computadora directamente al tomacorriente, seguramente nuestros circuitos y nuestras placas acabarían dañados o lo que se conoce como habrían cortos, acabarían quemados. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel de energía eléctrica que se manipula dentro de la placa madre para alimentar los componentes es un nivel muy preciso. Y para esto, durante este proceso, interviene algo que se conoce como la fuente de poder. La fuente de poder es la encargada de convertir la energía eléctrica que tenemos en nuestro tomacorriente de pared a energías que pueda soportar la tarjeta madre. La tarjeta madre a su vez hace un proceso de purificación, digamos, de esta energía eléctrica. Sin embargo, la encargada de alimentar todo este componente electrónico y electromecánico es la fuente de poder. Hablemos un poco ahora de lo que es el hardware externo. El hardware externo, como su nombre lo indica, son todos estos dispositivos que nosotros vemos a simple vista del computador. De hecho, podemos tocarlos fácilmente. En las máquinas del laboratorio del colegio, el hardware externo que tenemos es un monitor, un teclado, un mouse y un case. Ahora, estos dispositivos que se conocen como hardware externo se pueden separar en tres grandes grupos, lo que son los periféricos de entrada, los periféricos de almacenamiento y los periféricos de salida. Entrada y almacenamiento y salida ¿de qué? De información. Los periféricos de entrada permiten introducir datos externos al computador para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Periféricos de almacenamiento. Se consideran periféricos de entrada y salida a los dispositivos de almacenamiento de datos.
porque a través de ellos podemos introducir y extraer información de la computadora. Los dispositivos de almacenamiento se pueden visualizar como unas cajas que van a contener datos, archivos digitales. Los periféricos de salida son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen de modo que sea perceptible al usuario. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estos dispositivos para comprender mejor su funcionamiento. Tenemos, en el caso de los periféricos de entrada, podemos tener el teclado, que a través de cada pulsación se convierten en señales analógicas que a través del driver del dispositivo, estas pulsaciones eléctricas se transforman en unos y ceros, código binario, que a su vez el computador puede interpretar y me permite a mí manipular o introducir una letra, un número, etcétera, ¿no? En el caso del micrófono, de la misma forma, a través de una membrana que nuestra voz, o una membrana que es capaz de capturar el sonido de nuestra voz, transforma también esos datos en unos y ceros que el computador puede interpretar. El escáner también puede ser un dispositivo de entrada porque a través de él se digitalizan documentos, imágenes, etcétera, ¿no? El escáner hace su barrido encima del documento o encima de la imagen, y esto que él escanea, valga la redundancia, se puede visualizar de forma digital en el computador. Dispositivos de entrada, ¿no? Tenemos los dispositivos de almacenamiento. En algunos casos nosotros hemos manipulado algunos, ¿no? Memorias de tipo SD o de otro tipo, que nos permiten introducir información o almacenar información de nuestros teléfonos móviles o sacar información de nuestras cámaras digitales, ¿no? También tenemos lo que es la memoria de almacenamiento o los pendrive o las memorias flash o las memorias USB, tiene varios nombres, pero también permiten tanto introducir información como extraer información. Los dispositivos de almacenamiento, si no tienen energía eléctrica, aún sus datos quedan persistentes. Y bueno, también tenemos los dispositivos de salida, los periféricos de salida. Van a ser capaces de recibir esa información que el computador ya ha procesado y convertirla de modo que un usuario pueda entender o leer o escuchar o ver o de alguna forma comprender mejor esa información. Por ejemplo, el monitor proyecta lo que se esté haciendo a través del software y nosotros podemos ver allí un entorno gráfico, podemos ver allí un reproductor de multimedia, podemos ver allí cualquier cantidad de cosas, ¿no? De hecho, vemos también cómo manipulamos, ¿no? Una interacción muy sencilla entre un periférico de entrada y uno de salida es esa relación que hay entre el mouse y el monitor, donde si nosotros desplazamos el mouse se nos mueve un puntero en la pantalla, ¿no? Que podemos ver a través del monitor. También tenemos lo que es los parlantes o las cornetas, ¿no? Que pueden reproducir los sonidos que estén llevándose a cabo dentro del sistema informático, y nosotros, bueno, no escuchamos melodías extrañas, sino que escuchamos lo que el parlante puede transmitir, que seguramente es un audio, por ejemplo este video, por ejemplo una música, etcétera. La impresora, que si yo genero una instrucción de imprimir un documento, esta va a ser capaz, a través de su driver, ¿no? Va a ser capaz de plasmar todo lo que fue trabajado en el documento, pero en una hoja, a través de tinta. Hemos dicho que el motherboard es el componente más importante de la computadora. Recordemos que sobre él reposan todo lo que son las conexiones internas, pero también reposan las conexiones externas, porque el motherboard tiene un conjunto de lo que se conoce como puertos de entrada y salida, que es lo que nos va a permitir hacer conexión de todos los periféricos
Entonces, a través de estos puertos de entrada y salida, voy a tener un puerto disponible para conectar mi monitor, voy a tener un puerto disponible para conectar mis cornetas o mis audífonos, voy a tener un puerto disponible para conectar el mouse y el teclado, voy a tener un puerto disponible para conectar mi webcam. Entonces, la motherboard viene a ser ese componente intermedio que puede garantizar tanto la conexión de los componentes internos como la conexión de los componentes externos. Hasta aquí vamos a dejar la clase del hardware. Espero les haya gustado. Pueden, si quieren, hacer los ejercicios de análisis en sus casas con los computadores que puedan ver en casa, o en el momento que puedan asistir al colegio, ya interactuar de una mejor forma con el hardware que tenemos en los laboratorios. Nos vemos en la clase de software, videoclase número 4. Éxitos.